empezar con una pregunta. ¿Qué viene a sus mentes cuando escuchan la palabra santidad? Me gustaría que tomaran un tiempito para llevarse una idea. ¿Qué viene a sus mentes cuando escuchan la palabra santidad? Y es que es importante que nosotros podamos tener un buen y claro concepto acerca de quién es Dios. Y dentro de ese pensamiento de las tantas cosas que pueden venir a nuestra mente cuando hablamos acerca de la santidad, podemos tener presente que la santidad es aburrida, ¿no? Que la santidad es algo tedioso, algo muy formal, algo que tal vez es muy estricto, algo que es inalcanzable. Y la vemos como tal vez muy lejana a nosotros y no le buscamos, no le prestamos la verdadera atención que necesita. Pero cuando hablamos de la santidad, alguno tal vez vino a su mente la idea de hermosura, de majestuosidad. Y es que en Salmos 96, versículo 9, dice lo siguiente: póstrense ante el Señor en la hermosura de su santidad, tiemblen delante de Él toda la tierra. Y bueno, con esta idea de que nosotros podamos contemplar la hermosura como la entiende Dios, también nos va a permitir ver lo precioso que nosotros podemos sacar de aquella perfección de Dios, aquella perfección que el mismo Señor nos pide que tengamos. Así que con esto inicialmente vamos a ir introduciéndonos al tema principal. Y es que, según un autor que es A.W. Tozer, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Es lo que nos define, no lo que pensemos de nosotros. Recordemos que internamente podemos ser engañados por nuestro corazón. Así que ese pensamiento que nosotros tengamos de Dios va a determinar todo lo demás. Si nosotros tenemos una definición clara de quién es Dios, eso nos va a permitir identificar qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, qué es lo que debemos buscar y qué es lo que no debemos buscar, qué es aquello de lo que debemos, antes que acercarnos, es alejarnos. Así que conocer este aspecto de Dios, por supuesto de acuerdo a su revelación, nos va a permitir y conocer mejor al Dios al que venimos a adorar esta mañana. Así que, hablando de la santidad, vamos a definirla en términos bíblicos. Santidad, ¿qué significa? Significa separación y consagración. ¿Separación de qué? De lo que es común, de lo que es inmundo, de lo que es impuro. Consagración a lo divino, a lo que es sagrado, a lo que es puro. Lo cual entendemos en sinónimo es Dios. Dios es pureza total. Dios es divinidad. Él es sagrado. Y por ende, pues por supuesto, su santidad es aquello que lo compone en su totalidad. Aplicada a Dios, significa que su separación está de parte nuestra. Él está separado de la creación. Él está por encima de la creación. Él no se rige bajo las normas creadas. Él está por sobre el tiempo, por sobre el espacio. Como lo hemos visto anteriormente, Él es el Todopoderoso, aquel que creó todas las cosas que vemos. Él es el omnisciente, el que todo lo sabe y todo lo ve. Él es el que está ahí, por encima de nosotros. Así que en resumen, su supremacía, majestad y reverencia, gloria, es lo que nosotros debemos ver en Dios cuando hablamos de santidad. Y es que a lo largo de la Biblia vamos a ver muchos aspectos de la santidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento ustedes van a poder ver que la santidad podía transmitirse a distintos objetos o a personas. Recuerden, en el templo necesitaban santificarse o consagrarse algunos elementos específicos, ¿no? Para la adoración al Señor.
Lo mismo pasaba con las personas. Necesitaban ser purificadas, consagradas, limpiadas, purificadas. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. Eso era lo que pasaba con los sacerdotes. Era lo que pasaba con el sumo sacerdote, que una vez al año tenía la posibilidad de entrar ante la presencia de Dios. Y no podía hacerlo así porque sí, tenía que cumplir cierto rito de purificación para que al entrar fuera agradable ante la santidad de Dios. Así que la santidad no está en sí inmune a las cosas, sino es algo que puede transmitirse de acuerdo a los parámetros de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. En el caso de nosotros, los humanos, es algo que también podemos transmitir. Y esa santidad puede ser transmitida como también la impureza. Es por eso que en el Antiguo Testamento vamos a ver muchos ejemplos acerca de personas que tenían contacto con cosas impuras y que necesitaban de alguna manera entrar en ese rito de purificación para sacar esa inmundicia de ellos mismos. Así que la santidad, en el caso de Dios y en el caso del hombre, va a un nivel, por supuesto, mucho mayor al que tenían los objetos de consagración. Y es hablando del tema justicia, hablando del tema ético, hablando del tema moral, de la persona como tal sin pecado, sin contaminación, que entendemos Dios en su plenitud no tiene contacto con el pecado. Él es totalmente puro, totalmente apartado de maldad. Y la santidad, como hemos visto a lo largo de la Biblia, es un atributo en el cual Dios hace un importante énfasis y que nosotros buscamos y anhelamos, por supuesto, conocer, entender y poder aplicar a nuestra vida. Porque la idea de que todas las enseñanzas que el Señor nos ha dejado es buscar la manera en cómo nosotros podemos reflejar eso en nuestras vidas, buscando agradar a Dios, buscando honrar a aquel Dios que nos dio la vida, que nos ha creado, que nos formó en el vientre de nuestras madres. Así que vamos a ver varios ejemplos y por supuesto entender y ver una perspectiva correcta acerca de la santidad de Dios y por supuesto lo que eso produce en nosotros como creyentes. Y el primer ejemplo está en Isaías, que lo leímos anteriormente en el capítulo 6 y vamos a empezar con el versículo del 1 al 5. Dice así: En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba a voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque estoy perdido, pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. En Isaías vemos una postura importante ante la presencia de Dios. Como lo hemos mencionado anteriormente, nos damos cuenta que estas personas que tienen un contacto con el Señor, podemos decirlo más directo, se ven impotentes, insignificantes. ¿Ante qué? Ante ese Dios que es perfecto, ante un Dios que es eterno, ante un Dios que dentro de nuestra imaginación no podemos contemplar. E Isaías lo ve, lo dice ahí: ay de mí, pobre de mí. Y muchas veces vemos ese ejemplo como algo que fue en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que hoy tal vez en los tiempos después de la venida del Señor no se ve. Pero sí, pasó con un discípulo en especial, Pedro. Vayamos a Lucas, versículo del 8 al 11. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros.
por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. En Pedro vamos a ver que ante la presencia, ante el poder de Jesús, cae rostro a tierra, exclamando: ¿quién soy yo para estar ante aquel Dios que lo ha creado todo? ¿Quién soy yo para estar ante aquel Dios que es santo, que es todo lo contrario a mí, que es puro, que no tiene pecado, que no hay maldad en él? Y por supuesto la respuesta ante esa situación de verse como un hombre pecador, también se entrega a los pies de ese Dios, y en este caso de Jesús. Y esa respuesta también se va a ver en Isaías. Si continuamos con la lectura de Isaías, que está del versículo 6 al 8, dice lo siguiente Isaías: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Respondiendo Isaías dice: aquí estoy, envíame a mí. En estos dos ejemplos vemos el resultado de una correcta interpretación de quién es Dios. Uno, tomaban su verdadero lugar ante un Dios santo y perfecto. ¿Qué posición era? De pecadores, de impureza, de no ser dignos de estar ante la presencia de Dios. Pero no quiere decir que haya quedado así, no. Fueron aceptados, y a raíz de esa aceptación se entregaron. En el caso de Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Y cuál fue el ejemplo de Pedro y los otros dos discípulos? Dejaron todo para seguir a Jesús. Es lo que podemos rescatar de estos dos ejemplos en primera instancia. El ver la necesidad que tenemos nosotros de seguir a Dios, pero seguirlo con una postura correcta, adecuada, que nos ponga en la situación en la que estamos, de la necesidad del perdón, de la necesidad de limpiarnos, de purificarnos, de la necesidad de buscar esa santidad que Dios mismo quiere que nosotros busquemos. Dios entiende su naturaleza a la perfección. Él sabe quién es. Y de la misma manera entiende nuestra naturaleza. Por eso Él provee las maneras para nosotros poder tener acceso a ese Dios santo. Por supuesto, en el Antiguo Testamento vemos un sistema que no funcionó, no porque fuera malo, sino porque nosotros no lo cumplimos. Luego viene Jesús, quien nos da la puerta y nos abre el camino a ese Dios. Nos da la oportunidad de acercarnos y amar a ese Dios que es santo, que es puro y por supuesto que es perfecto. Y ese pacto en el cual estamos hoy nosotros es muchísimo mejor, porque por medio de Jesús tenemos acceso a ese Dios. Por medio de Jesús también somos purificados, somos santificados por medio del sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. Así que, teniendo en cuenta todos estos aspectos acerca de la purificación y de lo importante que es para Dios esa purificación, nosotros debemos atender hacia ese llamado que el Señor está teniendo para con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros purificar nuestra mente, nuestro corazón? ¿De qué manera nosotros entendemos la santidad? ¿La vemos de verdad como algo aburrido? Si vemos la santidad de Dios aburrida,
¿qué nos espera cuando estemos en el cielo? Cuando contemplemos la majestuosidad de Dios en su completa santidad. Y vemos el ejemplo de estos querubines, seres espectaculares que menciona la Biblia, con 6 alas, cubriendo sus rostros, cubriendo sus pies ante aquel Dios que cubría con su manto todo el lugar. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué debemos o cómo debemos reaccionar nosotros ante tanta perfección, ante tanta pureza, ante la santidad de Dios? En el Antiguo Testamento vemos algunos ejemplos acerca de que la gente a veces tenía contacto con cosas impuras y esa impureza era transmitida. Por ende, esas personas tenían que hacer ciertos ritos de purificación para, un ejemplo, poder volver a ingresar al pueblo. Tenían que apartarse y tenían que cuidarse de no contaminar a otros, ¿cierto? En el caso de Jesús vemos todo lo contrario. Vemos a Jesús andando con pecadores, tocando a leprosos, sanando enfermos, perdonando pecados. Pasaba lo mismo que le pasó a Isaías cuando estaba delante de la presencia de Dios. Él necesitaba ser purificado. ¿Y qué hace el serafín? Se acerca con un carbón encendido, lo pone en su boca y es purificado. Ese pecado es transmitido a ese carbón y de esa manera Isaías es limpiado para poder permanecer ante la presencia de Dios. En el caso de Jesús vemos que esa pureza es transmitida de parte de Él hacia las cosas impuras. En ese tiempo, una persona que tocara a un leproso, por poner un ejemplo, era contaminada. En el caso del Señor Jesús no era así. Era esa persona la que era purificada. Esa santidad era transmitida. Esa pureza era compartida con aquella persona, por supuesto, con quien Jesús había tenido el deseo de hacerlo. Y es por eso que en Jesús debemos refugiarnos. Debemos encontrar el centro de nuestra vida como cristianos. Fijémonos en el nombre, cristianos. Somos seguidores de Cristo. Cristo tiene que ser nuestro centro, nuestro principio y nuestro fin al momento de que cada mañana podamos levantarnos. Él debe ser nuestro todo. ¿Qué dice el Señor en Mateo? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, es lo primero que tenemos que hacer al levantarnos. Buscar a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Jesús es el único que puede limpiarnos y sanarnos de toda maldad. Y es por eso que vamos a pasar a otro pasaje, Hebreos capítulo 12. Vamos a leer del versículo del 1 al 6, los que quieran acompañarme. Dice así: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Esto es para su corrección. Hay que sufrir para poder recibir esa corrección.
Dios nos trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinan por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Versículo 11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que se sane. Busquen la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es un texto largo, pero necesitamos entenderlo para llegar a esa conclusión. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y esa santidad, si nosotros nos remitimos a los pasajes anteriores, vamos a ver que necesita que de nuestra parte nos despojemos del peso del pecado. O sea que es un llamado a nosotros. Rechacen el pecado, despójense de él. Pero ¿cómo entendemos y qué sabemos que es pecado para nuestra vida como cristianos? Si no conocemos la Biblia, si no conocemos la voluntad de Dios, ¿podemos discernir correctamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Y no me refiero a los ejemplos que podemos ver en las noticias acerca de, no sé, violadores, asesinos. Esos son ejemplos, sí, muy contundentes. Pero hay otros más sencillos que están en la Biblia y que a veces omitimos por falta de conocimiento. A veces omitimos por falta de responsabilidad como cristianos. ¿A qué me refiero con esa responsabilidad? A que no nos esforzamos por conocer al Dios al que queremos servir. Y si no conocemos al Dios al que queremos servir, nos puede pasar lo que le pasó a muchos de los ejemplos del Antiguo Testamento, que quisieron adorar a Dios a su manera y ¿cómo terminaron? Consumidos por fuego. Tal vez a ellos fue al instante, tal vez a nosotros cuando estemos ante la presencia del Señor. Y el Señor nos dijo: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces por eso necesitamos entender la importancia de este pasaje. Después de nosotros despojarnos de aquel peso y del pecado, que dice: puestos los ojos en Jesús. Hay que poner el ojo allí, no perder de vista el camino. Y el camino, por supuesto, hago referencia a Jesús. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Correcto. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad. Me encanta esa parte, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Qué es lo que nos da ánimo? Poner los ojos en aquel que soportó todo por nosotros. No pensemos que la pasamos mal. Veamos ejemplos de personas que entregaron su vida por Cristo, que fueron encendidos vivos, que fueron arrojados a leones, que fueron perseguidos al punto de no poder expresar su fe ante la gente. Y entendamos que muchas de las cosas también son consecuencia de nuestras acciones. Por otro lado, tenemos una lucha importante contra el pecado, y que dentro de esa lucha vamos a ser disciplinados. ¿Por quién? Por Dios. Y va a ser una disciplina que tiene un propósito especial, que es la santidad de Dios. Esa disciplina tiene un propósito que en el momento que nos dice puede ser triste y dolorosa.
pero que después va a traer fruto agradable para nuestra vida y por supuesto agradable para el Dios que nos está disciplinando. Y en esa disciplina también podemos ver algo valiosísimo, algo que debería llevarnos de ánimo y de fortaleza, porque si el Señor nos disciplina es porque Dios nos trata como ¿quién? Como hijos. Desanimémonos si no tuviéramos esa disciplina, porque quisiera decir que el Señor ya se rindió con nosotros, ya emitió su juicio contra nosotros. Pero si vemos su disciplina, debemos ver que Dios nos ama y nos trata como a sus hijos. ¿Para qué? Como dice el versículo 10 al final, para que participemos en su santidad. Ese es el propósito de aquella disciplina, de aquella exhortación que Dios quiere tener para con nosotros. Santificarnos, purificarnos. Es un proceso que requiere, por supuesto, intervención divina de parte de Dios a través de su Santo Espíritu, pero también conlleva nuestra responsabilidad de que tanto nosotros estemos dispuestos de entregar nuestra vida a Dios. Y es un requisito. Finaliza el versículo 14 con eso: sin la cual nadie verá al Señor. Es un requisito para ver a Dios. ¿Lo cumplimos? ¿Quién quiere ver al Señor? ¿Cuál es uno de los requisitos? Buscar su santidad. La Biblia hace muchas veces mención acerca de la santidad de Dios, así como lo ha hecho de los distintos atributos o perfecciones acerca de Dios. Pero la santidad es uno de los cuales Dios quiere compartir o transmitir a nosotros. Hemos hablado de la omnipotencia o de la omnisciencia de Dios, pero Dios no nos dice sean omnipotentes como yo soy omnipotente. ¿A quién no le gustaría tener la fuerza de Dios? Pero no nos está pidiendo eso. Dios nos está diciendo sean santos como yo soy santo. Eso sí es uno de los atributos que Él quiere transmitir a nosotros. Y veamos cuánta importancia tiene que seres tan espectaculares lo dicen 3 veces, hacen énfasis en ello: santo, santo, santo. Es una manera de hacer un énfasis, de resaltar la importancia que es. Démonos cuenta que dentro de todos los atributos de Dios, la Biblia no dice Dios es amor, 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 ni dice Dios es justo, justo, justo. En el único en el que se hace ese énfasis importante es en la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Es importante. Si el Señor lo está diciendo, es porque es importante. Es como cuando ustedes están leyendo un libro y encuentran algo importante y agarran el resaltador y le hacen un círculo muy grande. Eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Está diciendo: yo soy santo, santo, santo. Presten atención a eso. Busquen esa santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santidad es aquello que debemos esforzarnos en buscar, no bajo nuestros propios esfuerzos, no lo vamos a lograr, sino bajo la guía de Dios a través de su Santo Espíritu. Puesto los ojos en ¿quién? Puesto los ojos en Cristo. Y entregando cada aspecto de nuestra vida a aquel Dios que nos amó tanto, que entregó a su Hijo Jesucristo. No es difícil, tampoco es sencillo, pero requiere esfuerzo y responsabilidad de parte de nosotros. Requiere que nosotros realmente tengamos el propósito encaminado en nuestra vida como cristianos. Apropiarnos de ese nombre, cristianos. ¿A quién yo atribuyo ese nombre? A Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Yo soy de Cristo. Yo he sido comprado con un precio muy alto. Y no debo desestimar el costo de esa compra.
ese costo que valió la vida del Hijo de Dios. Así que con esta idea es importante entender que nosotros hemos venido recorriendo esta idea de conocer a Dios con un propósito, de disfrutar de la vida eterna aquí en la tierra. Y por eso finalizo nuevamente con el versículo con el que he finalizado en varios mensajes anteriores. El comienzo de la vida eterna está acá. Y se completa con el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento pleno de Dios. Ahí vamos a nosotros a poder disfrutar de la vida eterna. No lo veamos como algo futuro, como algo que va a pasar cuando todo esto termine, o cuando ya el Señor me llame ante su presencia. No, el Señor nos llama a vivir esa vida eterna acá, hoy, acá, con ustedes, con los hermanos, con la familia, cada día. Cada día es importante para Dios. Y cada día nosotros debemos esforzarnos en buscar esa santidad de Dios, en conocer las cosas que Dios apremia, las cosas que a Dios le agradan. Y por supuesto rechazar aquellas cosas que Dios también rechaza. Así que hermanos, el día de hoy nuevamente es una invitación a que nos esforcemos, a que meditemos en quién es Dios para nosotros. Recordemos las palabras del comienzo. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros, es lo que nos define. Por lo tanto, todo lo que digamos de Él o lo que no digamos de Él va a determinar nuestras vidas. No nos podemos enfocar en un solo aspecto de Dios, porque Dios no se resume en una sola cosa. Dios es tan amplio, tan perfecto, tan eterno, que justamente nos va a llevar una eternidad a conocer. Entonces busquemos conocerle como verdaderamente se nos presenta. Así que muchas gracias por su atención, hermanos, y que Dios los bendiga.